Bueno, justamente para hablar más de este tema, tengo la línea telefónica de Mega Noticias TVC al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Salomón, muchas gracias por aceptarnos esta llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Francisco. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. ¿Cuál es tu opinión? No sé si alcanzaste a oír lo que decía Miguel Ángel Mancera sobre el salario mínimo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, por supuesto, el jefe de gobierno desde hace 2 años pidió que hubiera un debate nacional alrededor de la posibilidad de incrementar el salario mínimo. No solo hubo un debate, Francisco, sino se realizaron todos los estudios, se realizó todo el trabajo científico para determinar la viabilidad del incremento del salario. Al día de hoy, Francisco, te puedo decir que hemos mostrado con toda precisión, con toda robustez, por qué para México es viable incrementar el salario mínimo, es lo recomendable en términos económicos, además de que por supuesto que es lo justo para los trabajadores. Claro. Hoy no hay pretexto. Dime una cosa, Salomón, todo sube, menos el salario, pero ante la situación que se vive a nivel internacional y bueno, por supuesto al interior de nuestro país, con esta volatilidad, con una situación de incertidumbre, ¿es factible el incremento? No solo es factible, sino es recomendable, Francisco. Mira, lo digo de manera muy clara. Pretextos van a encontrar muchos para decir, cuando estamos con estabilidad, pues entonces ni le movamos. Ahora que hay volatilidad, no, pues no es momento, no, al revés. Hoy que hay volatilidad en el mundo, hoy que hay inestabilidad en los mercados bursátiles mundiales y que hay riesgos para la economía nacional, no hay mejor momento que fortalecer nuestra economía interna a través de mejores ingresos. Y de las pocas herramientas que se tienen para poder incrementar los ingresos de los mexicanos, se encuentra el salario mínimo. Es una herramienta que ha estado olvidada durante más de 3 décadas, que se ha utilizado con fines de control inflacionario en lugar de lo que significa nuestra Constitución, el hecho de tener establecido un salario mínimo. Es hoy el momento idóneo, por todas las condiciones, para que de una vez por todas incrementemos el salario mínimo. Y desde la Ciudad de México el día de hoy, Francisco, hicimos un llamado enérgico, una exigencia al secretario Navarrete Prida, quien dijo hace casi un mes que a finales de junio se daría el primer incremento, pero ahora ya están poniendo otros pretextos. Desde la Ciudad de México le hemos hecho la exigencia de que ya no hay nada que valga, debemos de pasar al incremento del salario mínimo. Estamos hablando, y te hago esta reflexión, Salomón, ¿sabes en cuánto está el aguacate hoy? Sí, fíjate que hemos tenido, además, una parte de lo que me toca es estar todo el día en mercados públicos, mercados sobre ruedas. Entonces sí, el día de hoy te puedo decir que en el mercado público que visité estaba 60 pesos el kilo de aguacate. Pues te lo encontraste barato, ¿eh? Está en algunas regiones del país en 80 pesos más que un día de salario. Así es. Bueno, mira, Francisco, hay que ir a los mercados públicos a consumir, siempre encontrarán los mejores precios, inclusive en el aguacate cuando está alto. No, efectivamente, a ver, el salario mínimo hoy en México es de 73 pesos, Francisco. Es el más bajo de toda Latinoamérica, por mucho el más bajo de los países desarrollados en el mundo. Ha perdido 75% su poder de consumo del principios de los 80 a la fecha. El salario mínimo en México es una vergüenza. Y a pesar de ello, 7.8 millones de mexicanos declaran ganar un salario mínimo o menos. Si buscamos una de las causas más profundas de nuestra pobreza y nuestra desigualdad, esa está en el bajísimo salario mínimo que hemos tenido, que ha jalado a la baja los demás salarios en su conjunto. Así es. Bueno, pues ya se desindexó el salario, ya pasaron 6 meses desde el último incremento. ¿Qué podemos esperar? ¿Se acaba el mes en 2 días? Mira, Francisco, esto que dices es bien relevante. Se desindexó el salario. Para tu auditorio, ¿qué quiere decir esto? Recordaremos que el salario mínimo era una unidad que se utilizó para
medir los montos de los créditos hipotecarios de Infonavit, las multas de tránsito, el financiamiento de los partidos políticos, en fin, una infinidad de cosas para la que fue utilizado el salario mínimo. Para que no existiera la preocupación real de que si subía el salario mínimo, muchas otras cosas iban a subir porque estaban en esa unidad de medida, es que se hace una reforma constitucional, Francisco, para que esto se deje de utilizar como unidad de cuenta. Esta desindexación o esta reforma constitucional se votó por unanimidad en Cámara de Diputados y Senadores, es decir, hubo un consenso político para lograr esto. Hoy, como dices, a 2 días de que termine el mes, están dadas las condiciones económicas. No solo es viable, sino es conveniente para la economía de nuestro país. Están dadas las condiciones políticas porque hubo un consenso para desindexar, pero sobre todo están dadas las condiciones del país en materia de justicia que quieres construir. Si no sucede, es ya porque se le siguen poniendo pretextos y se le sigue cargando la mano a los trabajadores que menos ganan de nuestro país, con otros fines, con otros miedos, con otros prejuicios, y parece ya más un tema religioso, ideológico, que realmente un tema científico y de robustez, como lo hemos mostrado, Francisco, Dime una con cosa, toda la ciencia. ¿Has tenido acercamiento, has podido platicar con Alfonso Navarrete, el secretario del Trabajo Federal? Esporádicamente hemos tenido diálogo, pero al día de hoy, te reitero, hay una exigencia, porque al final de cuentas él es quien lleva la mano sobre la política laboral de nuestro país, él es quien tiene la cabeza sobre la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que es la que tiene que decidir, y él es el que puede ya sentar a los diferentes actores en la mesa, que ya estaban de acuerdo, y por eso él salió a decirlo, que ya estaban de acuerdo, que ya había un acuerdo para empezar a incrementar el salario mínimo, y hoy pues se están echando para atrás por razones que desconocemos. Creo que lo mínimo que debemos de exigir es que si no se toma la decisión de incrementar el salario mínimo en este mes, hay la obligación de salir a dar una explicación pública de por qué esa decisión y los argumentos precisos, porque pues nuevamente ya basta de que sean los trabajadores que menos tienen en el país los que carguen con esto. Y bueno, la propuesta es que sea un incremento de 16 pesos. Salomón, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Es un primer incremento, Francisco, por supuesto que es pequeño, pero es un paso sustantivo en la dirección correcta, de 73 pesos a 89 pesos ya. Salario digno. Salario mínimo apenas. Ya veremos si esto nos lleva hacia un salario digno, hacia un salario justo para la gente. Salomón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, te aprecio mucho la llamada. Muy buenas noches.